El dólar picante. Recién hablábamos junto a Juan Manuel Poco que está tan picante que el Banco Central parece que ya no da abasto subiendo las tasas para poder frenarlo, ¿no? Es más, hubo un pedido al Fondo Monetario Internacional para que le permita liquidar divisas, ¿es así? Supuestamente eso es lo que va a negociar el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, mañana con la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, pero hoy tiene una cita más importante que es con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, ¿no? Esa es la persona más importante en esta serie de reuniones que va a tener Dujovne en Washington. Pero bueno, le queríamos preguntar a Dorni, ¿qué pasa con el dólar? ¿El dólar alimenta la inflación o la inflación alimenta al dólar? No, a ver, en un país normal la inflación alimenta al dólar, ¿no? Acá en Argentina, donde en medio siglo le sacaste 13 ceros a la moneda y le cambiaste 5 veces el nombre, claramente donde ves una subida del dólar empezás a tener temores a que eso te impacte en la inflación, pero en realidad es al revés. Digo, lo que te genera todo el desmadre en la economía, entre ellos en el dólar, es la inflación, ¿no? Que es la que hay que exterminar, que es la que el mundo exterminó y es la que Argentina hace 17 años que no logra controlar, ¿no? Años te va mejor, años te va peor, pero no le encontramos la vuelta a este cáncer que, te repito, el mundo se dio cuenta que es un cáncer y el mundo lo eliminó. Quedamos nosotros ahí junto a otros países con problemas incluso mucho más serios que el nuestro que no logran encontrar la vuelta a la inflación. El problema es, Manuel, me parece que nosotros seguimos pensando en el dólar. Más allá que lo más importante en la inflación, lamentablemente aumenta el dólar y todo impacta en los precios. Sí. Entonces, por más que haya inflación, el dólar siempre es como nuestro eje. Y yo preguntaba a muchos economistas, ¿por qué no podemos pensar como en Brasil, que piensan en el real, en Chile con el peso chileno, o en Uruguay, con un peso que hoy vale más que el nuestro? Bueno, pero por lo que te estoy diciendo, ¿no? Vos destrozaste tu moneda, mira, desde que existe el Banco Central en 1935, que empezaste a tener inflación. Cuando lo terminaste de nacionalizar en el 46, empezaste a tener inflación de 2 dígitos. Y en promedio, desde allí hasta hoy, tuviste una inflación anual del 220%. Pero entonces, ¿que hay que sacar el Banco Central? Entonces yo te digo, no sé si hay que sacarlo o no, pero digo, hay algunos que son más acérrimos a la idea de sacarlo. Pero digo, con un 220 de inflación acumulada en los últimos 70 o 80 años, ¿vos realmente tenés ganas de tener pesos en el bolsillo? No, obviamente que no. Es un poco lo que está pasando, ¿no? Esta psicosis argentina que nos ha llevado a siempre destruir el signo monetario, bueno, hace que sea imposible pensar como el brasilero piensa en el real, como el mexicano piensa en el peso mexicano, como el chileno piensa en el peso chileno. Es imposible, vamos a pensar siempre en dólares, porque, por ejemplo, en el 2001... vos tenías 100 pesos que hoy equivalen a 2 pesos con 50. Entonces está claro que el peso para los argentinos no es una moneda, sino que es simplemente una comodidad para ir a un negocio a hacer una operación, nada más. Le quiero preguntar, desde que comenzó la nueva administración en el Banco Central con Federico Sturzenegger como presidente, primero se intentó con metas de inflación, ¿no? Con las famosas inflation targeting. Después se fue hacia un esquema de agregados monetarios, pero parece que en los dos esquemas no se puede controlar la inflación. ¿Por qué? Mira, vos la inflación la eliminás como se eliminó en el 91, digo, dejás de emitir y a los pocos meses te quedaste sin inflación. Acá el problema es que nunca se dejó de emitir. Es cierto que ahora con el tema del déficit cero y con los nuevos compromisos con el Fondo Monetario, hay un compromiso de emisión cero, que en realidad es emisión cero en el presente. Ahora, cuando vos hablás del ELIC y hablás de que todos los días vos estás renovando el ELIC, que a la semana te vencen y que a eso le sumas intereses, que con una tasa cada vez más alta lo seguís tentando esos fondos para que te vuelvan a invertir en el ELIC, lo que estás haciendo es hacer una emisión futura. ¿Esto qué significa? Que la expectativa es que en algún momento esas LELIC tengan que volver a la calle. Y cada vez son más pesos. Entonces vos tenés una emisión futura muy importante, que es lo que te hace a todos, o nos hace a todos nosotros hoy, decir, mirá que puede ser que esta emisión monetaria futura en algún momento vuelva a la calle y que mis pesos se vuelvan a desvalorizar. ¿Qué hago? Bueno, me cubro con el dólar, ¿no? Hoy el ministro Dujovne está fundamentalmente en los Estados Unidos buscando inversiones, fundamentalmente para vaca muerta. Digo, esos famosos brotes verdes de los que se hablaba hace algunos años, sí, ¿van a venir finalmente o es imposible invertir hoy en la Argentina? A ver, en la Argentina tenés algunas características que
es tortuoso, pero vale la pena recordarlas cada vez que uno tiene un micrófono adelante. Primero, Argentina es un país caro, un país que está lleno de impuestos, un país donde venís a invertir y la mitad se lo lleva el Estado, donde contratar a un empleado es imposible porque tenés muchas regulaciones, porque tenés cargas sociales y patronales muy elevadas, o sea, impuestos al trabajo muy elevados, y además después, si algún día los querés despedir, es todo un tema con la justicia laboral, el juicio laboral, y te funden tu empresa. Entonces, digo, tenés un problema de costos internos muy elevado. Sí. ¿Querés exportar? No podés porque los impuestos hacen que tus productos sean los más caros del mundo. ¿Querés vender dentro de Argentina? Tampoco podés porque estás en recesión. Entonces digo, y aparte de eso necesitarías estabilidad política que no tenés, porque estás frente a un año de elecciones muy complejo, donde el mercado no lo quiere a Macri, pero mucho menos quiere a Cristina. Digo, estás en un complejo año electoral. Entonces digo, no tenés garantías de ganar dinero, no tenés garantías de que se te respeten las reglas del juego, no tenés garantías de que políticamente 2020 sea un año tranquilo. Bueno, no hay ninguna condición o no hay ninguna característica que yo te pueda decir, mira, la verdad que vale la pena venir a invertir a Argentina. Vos tenés, que le robo la frase a mi amigo Ramiro Castiñeira, vos en Estados Unidos la gente sabés en qué invierte, en Apple, invierte en General Motors, invierte en Facebook, invierte en empresas que generan valor agregado. Los argentinos invertimos en LELIQ, en LEVAC, en LIBOR, en lo que sea, en LIBOR, en diferentes títulos que te paga el Estado. Entonces, Argentina, donde sea mejor negocio prestarle al Estado que hacer cualquier otro tipo de operación, es porque cualquier otro tipo de operación no te da rentabilidad. Por lo cual, quienes esperan que haya inversiones con este nivel de Estado, con este nivel de impuesto, con la infraestructura argentina que está completamente devastada, en los últimos años ha mejorado un poco, pero digo, tenés un serio problema de infraestructura, donde no podés exportar porque sos caro, donde no podés venderle a los argentinos porque los argentinos no te consumen porque estás en recesión, bueno, estás en un momento, como una coyuntura decía complicada, Carlos, ¿no? El Banco Central está intentando por varias maneras controlar el dólar, que no se le escape el dólar en este año electoral y que no se le escapen los precios, como hablábamos. Ahora, están subiendo las tasas y el dólar también está respondiendo al alza. ¿Qué es lo que está pasando, Adorni? A ver, vos en enero esperabas una inflación del 2,5, 2,6, Sí. tuviste una inflación del 2,9. 2,9. El gobierno esperaba en febrero tener una inflación entre el 2,5 y 3, va a tener una inflación entre 3,5 y 4. Así es. Por otro lado, pensó que el gobierno pensó, y lo transmitió al mercado, que el piso de la actividad económica iba a estar en noviembre. Sí. Bueno, aparentemente no, el piso estaría ahora. Entonces, Todavía todas las en expectativas... enero siguen llegando números Por eso. negativos. La expectativa que tenía el gobierno es muy diferente a lo que pasó en la realidad, que no debería sorprendernos, porque digo, cuando uno analiza las expectativas que tuvo el gobierno desde un inicio, claramente siempre Hubo un error tuvo de equivocaciones en los pronósticos. Es decir, que se están cubriendo en este momento. Ahora, dicho esto, lo que a vos te tenía que pasar con el dólar, tal vez un poco más cerca de las PASO, o sea, entre junio, julio y agosto. Esa volatilidad. Bueno, esa volatilidad la tenés antes. Es cierto que dentro de 15 o 20 días, Claro. primero llegan los fondos valga la redundancia, del Fondo Monetario Internacional, Sí. por un lado, y por otro lado, de la primera semana de abril hasta agosto vas a tener la liquidación de la cosecha. Sí, así es. Por lo cual, es probable ahora hay un periodo de sequía entre la cosecha fina y la gruesa, ¿no? Que hay un vacío de divisas. Exactamente. Ahora, esto va a quedar solucionado. Digo, esta volatilidad va a pasar. Esto no va a pasar mucho más de Pero acá. los precios. A ver, Los pero que- vos el ya que teni- aumentó, A el ver, que vos ya aumentó los tenías un precios. problema de precios. A ver, lo que pasa es que nos Ok. acostumbramos en Argentina a ser unos mediocres. Pero vos ya tenías un problema de precios. Vos tenías una inflación en enero, tuviste una inflación del 2,9%. En febrero vas a tener una inflación del 3,5 o 4%. Hace 17 años que vivimos en un proceso inflacionario. Digo, vos ya tenías un problema de inflación. Sí. Ahora, si no estabas asustado hasta acá, bueno, no sé qué te van a asustar 2 pesos más del dólar. Digo, ya teníamos que estar asustados antes de esto. Para que las personas que están del otro lado tengan una idea, una inflación de un mes en Argentina puede ser la inflación de un año o más en otros países, ¿no? Bueno, a ver, Estados Unidos tuvo una inflación del 1,9% en todo el 2018. O sea que en febrero van a ser casi 3 años en Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Bueno, de hecho, si agarrás la inflación histórica argentina y la inflación histórica de Estados Unidos,
y fuesen equivalentes a kilómetros, la inflación de Estados Unidos es como irte de Nueva York a Washington ida y vuelta. La inflación de Argentina es como irte a Marte ida y vuelta 13 veces. Digo, ahí tenés la comparativa gráfica de lo que fue la inflación en la Argentina, sin contar que, digamos, Estados Unidos tienen el 5% de pobreza, nosotros tenemos 35%. Claro. Digo, el desempleo en Estados Unidos es 3 veces menos que en Argentina, donde tenés estabilidad política de acá no. Digo, podemos hablar horas de la comparación entre países, la verdad es que estamos años luz de Estados Unidos. Manuel, Gustavo quiere hacerte una consulta. Primero, vos mencionaste recién el tema tributario, ¿no? Yo sé que en el espacio que estás trabajando, que lidera José Luis Esper, digamos, están de alguna manera proponiendo una reforma impositiva muy importante que la verdad nunca ningún gobierno se animó a hacerla. ¿Cuántos meses al año nosotros trabajamos para pagarle impuestos al Estado? Eso por un lado. Y por otro lado, algo muy importante que va a surgir a fin de mes, 26 de marzo, el fallo de la Corte con respecto al planteo de inconstitucionalidad del pago de ganancias de jubilados, ¿no? A partir del caso García. ¿Qué impacto va a tener esto en las cuentas fiscales del Estado? Bueno, a ver, nosotros más o menos al inicio, con la presión impositiva que se estima 2019, vas a trabajar para el Estado hasta el 8 de septiembre. A partir del 9 de septiembre en adelante vas a trabajar para vos. No solo que ningún gobierno ha trabajado en serio en una reforma impositiva, sino que en la década del 80 la presión impositiva era del 16% del PBI. Perdón, o sea que ¿cuántos meses al año trabajamos para pagar impuestos? Es impresionante. 8 meses y 8 días. Ahora. Es increíble. Calculado al 1 de enero, ¿no? O sea, la proyección de la presión impositiva 2019. Vos en la década del 80 tuviste una presión impositiva de 16% del Producto Bruto Interno. En los 90 tuviste una presión impositiva de 20 puntos del PBI. Sí. En los años 2000 tuviste una presión impositiva de 24% del PBI. A partir del 2010 tuviste una presión impositiva de 30 puntos del PBI y hoy tenés una presión impositiva del 2019 estimada en 33 puntos del PBI. Por lo tanto, no solo que ningún gobierno ha hecho nada, sino que además has agravado el problema. Desde la década del 80 hemos triplicado el tamaño del Estado. No solo que hemos triplicado el tamaño del Estado, hemos multiplicado los planes sociales por 20, la pobreza la multiplicamos por 6. Digo, en el periodo democrático, la verdad que en materia económica es una duda pendiente que tenemos, ¿no? Ricardo, con respecto a lo que me preguntabas del fallo de las jubilaciones, a ver, ahí hay primero un tema técnico, que de hecho es sobre el fallo que van a hacer es sobre el problema técnico, digo, si corresponde pagar ganancias. Entiendo que corresponde pagar ganancias desde lo técnico, ¿no? O sea, vos cuando hiciste la deducción, cuando eras activo, vos en tu declaración jurada de ganancias no pagaste por lo que aportabas de jubilación, es lógico que ahora que te lo reintegran lo pagues. Claro. La discusión acá está, ¿qué hacemos con el sistema jubilatorio? Digo, donde tenés casi 7 millones de jubilados y pensionados, donde hay 4 que o no aportaron o no aportaron completamente. Si a eso le sumás los 11 millones de planes sociales que tenemos, bueno, estás en un problema muy difícil de solucionar. Lo que sí digo es, a partir de ahora, pensemos qué vamos a hacer con la jubilación de todos nosotros, que dentro de 30 años vamos a pretender jubilarnos. Hoy el sistema jubilatorio argentino tiene un déficit del 33%. O sea, hoy el sistema jubilatorio argentino nos sale 1.5 billones. Y solamente hay en aportes y contribuciones por parte de los empleados y los empleadores 1 billón. Los otros 500.000 millones de pesos que necesita el sistema, ¿sabés de dónde salen? 150.000 millones de pesos de IVA. O sea que cuando vos vas al supermercado a comprarte un kilo de pan, un litro de leche o cualquier otro producto, 2% de cada producto que compras va para que un jubilado cobre su jubilación. Y después, ¿sabés de dónde sale la gran mayoría? Del impuesto a los débitos y a los créditos bancarios, que son cerca de 270.000 millones de pesos, que ha destruido buena parte de la economía argentina desde el 2001 para acá. Digo, tenemos que empezar a discutir qué hacemos con el sistema jubilatorio argentino. Ricardo. Manuel, si no tuviera la contención de una tasa tan seductora, ¿cuál sería el precio del dólar? No te lo puedo decir yo y seriamente no te lo puede decir nadie. Lo que sí está claro es que el gobierno no se quiso arriesgar, porque vos acá, las herramientas del Banco Central hoy son pocas. Pues digo, si no podés inyectar dólares al mercado porque el Fondo Monetario no te lo permite, ¿qué podés hacer? Jugar con la tasa. ¿Estamos? Entonces,
¿Qué opciones tenías? Jugabas con la tasa, la subís hoy, bueno, hoy la licitación de hoy a la mañana cerró en 62,18% en promedio, o tenías la opción de no jugar con la tasa y ver hasta dónde llegaba el dólar. ¿El gobierno qué hizo? O el Banco Central, suponiendo que sea una entidad independiente, ¿qué hizo? No quiso tomar más riesgo, dijo, bueno, en este escenario recesivo, subir un poco la tasa y generar más recesión no me va a cambiar el juego en un año de elecciones. Prefiero eso y no que el dólar se me desmadre y que empiecen las conjeturas, como vos me decías recién, el miedo de la gente a qué pasará, que les va a influir seguramente en el voto. Entonces, me parece que en la visión del gobierno optaron por el camino menos malo o que menos consecuencias políticas les podía traer, ¿no? Manuel, estamos a 13 de marzo. Decirle al televidente, al ciudadano de a pie, al que la rema día a día, hacia dónde vamos y qué le puede pasar. A ver, me lo preguntás y casi que siento que me estás obligando a ser optimista. Claro, es que nosotros queremos ser optimistas, pero es muy difícil. A ver, lo que pasa es que ser optimista, donde 1 de cada 3 argentinos son pobres, donde 1 de cada 2 chicos son pobres, donde tenés una inflación anual del 50%, donde el dólar no sabes para dónde va, donde tenés 11% de desocupación, donde la perspectiva que tengas algún problemita para conseguir dólares el año que viene sea mucho más grave de lo que la gente imagina, la verdad es que ser optimistas es complicado. La gente tiene que entender, y hay que explicárselo a la gente, no solo el ejemplo de que de 12 meses hasta septiembre se la va a pasar trabajando para pagar impuestos, sino que con eso lo que mantiene es un Estado completamente ineficiente. Digo, nosotros estamos manteniendo en esa estructura de 3 millones, casi 500.000 empleos públicos, estamos manteniendo un Estado que no te devuelve nada a cambio. Porque yo, del 9 de septiembre al 31 de diciembre, ¿sabes para qué tengo que trabajar? Para contratar el sector privado la seguridad, porque yo en mi casa tengo seguridad privada, porque no me alcanza la seguridad que me brinda el Estado. Una prepaga, porque no me alcanzan los hospitales públicos, porque son ineficientes o porque tenés que esperar 3 meses para que te den un turno. Porque tengo que mandar a mi hijo a un colegio privado, porque no tolero más los paros y porque no confío en la educación pública. Hoy, ojalá algún día me toque ver y me toque confiar en la educación pública. Y otro montón de cosas que debería darme el Estado que no me da. Entonces, no solo que 8 meses del año me la paso trabajando para pagar impuestos, sino que con los otros 4 tengo que rebuscármelas para contratar servicios en el sector privado que el Estado debería darme por lo que le pago y no me los da. Pero está bien, Manuel, pero yo voy al médico porque tengo un problema. El médico me diagnostica tal cosa y me da el remedio. Bueno, estamos en una crisis económica, vos sos economista. ¿Cómo se arregla esto? Pero a ver, vamos otra vez. Estás en una recesión extremadamente profunda, donde sos más pobre que lo que eras en el 2011. O sea, el PIB per cápita cayó desde el 2011. O sea, perdiste 9 años y vos pretendés que el médico te recete un medicamento y que te sobre el dinero para comprarlo. Eso no te va a pasar. Y hay que explicarle a la gente que de esto no se sale de la noche a la mañana. Ahora cuando empecemos a escuchar los discursos populistas, cuando se acerque la campaña electoral, todos tienen la solución. Ojo, porque las soluciones a esta altura van a tener consecuencias sociales. Porque vos lo que hiciste fue vivir un montón de años, y estoy hablando a muchas décadas, por encima de lo que podías. Entonces vos gastaste con tarjeta más de lo que ganabas de sueldo. Bueno, un día, ¿sabés lo que te pasó? La tarjeta no te financió más y se te terminó. Entonces, vos me decís, ¿puedo seguir usando la tarjeta? No, no podés. Entonces, hoy tenemos que pagar las consecuencias como argentinos de la fiesta que nos mandamos durante un montón de años. Justamente hablando de eso, da la sensación, más allá de toda la explicación que vos das, que no solamente pasa por lo económico, sino también por lo cultural. Digamos, ¿por qué los modelos, o el modelo populista, demagógico, vuelve a tener tanto acompañamiento en la sociedad para este año electoral clave, digo, ¿no? Porque también pasa por ahí, digo, los dirigentes salen de la sociedad también, digo, es la sociedad la que decide y eso da un poco de temor también. Un discurso populista en un buen orador es algo imbatible, porque siempre te va a prometer, y vos le vas a creer porque es un buen orador, más de lo que te va a proponer alguien que te diga la verdad. Entonces, ¿sabes el mundo cómo salió de la pobreza? Comerciando con el resto del mundo. Hace 70, 80 años, cada 100 dólares que comerciaba el mundo, 3 dólares le correspondían eran producto de Argentina. Eran gracias a la Argentina.
Hoy cada 100 dólares que comercia el mundo, Argentina representa una moneda de 25 centavos. El mundo, que fue creciendo su participación en el comercio mundial, fue una máquina de sacar gente de la pobreza. Nosotros fuimos una máquina de meter gente en la pobreza, de sacarla de la clase media y meterla en la pobreza. ¿Cómo se sale de esto? Comerciando con el mundo. Digo, ¿cómo comerciás con el mundo? Bueno, digamos, una de las industrias que debería ser pioneras en la Argentina es la vitivinícola. Y sin embargo es la que más en crisis está. O sea, somos un país extraño. Y este es el año, entonces, vos tenés que hacer las reformas impositivas y en materia de generar competencia para poder efectivamente abrir la economía, que hoy estamos en el puesto 148 de libertad económica, 148, o sea, eso de que hubo una lluvia de importaciones es mentira. Digo, tenemos que abrir la economía, acompañar a la gente que produce para exportar y competir con el mundo, que es como el mundo salió de la pobreza y genera riqueza. No, quería decirte, este año fue declarado el año de las exportaciones. Sin embargo, es el año de los impuestos a las exportaciones. No solo se gravaron las exportaciones industriales, sino también las exportaciones de servicio. Por un lado, el gobierno quiere impulsar las exportaciones, pero por otro lado, le pone más impuestos. No tengo respuesta a lo que vos me estás, a lo que me estás diciendo. Comerciar más significa bajar los impuestos a ver, al primero al que exporta, que ¿no? un impuesto así no existe en otra parte del mundo, porque es un impuesto por peso exportado y no por ganancias realizadas. Por lo cual, vos tenés que tener en cuenta que cada 4 hectáreas que produce el campo, 3 hectáreas se las lleva el Estado. Claro. Si además de eso, lo que pasa es que el tema de las retenciones, digamos, vos tenés un sector privado ahogado, fundido, que no puede más y que si pudiera irse del país iría, no se va porque tienen o la familia o tienen la fábrica atornillada de la Argentina. Bueno, muchas empresas se fueron y otras están cerrando, ¿no? También no pueden aguantar más. Y esperemos que eso en algún momento cambie. Ahora, ¿quién era el único que te podía pagar algún pesito más de impuesto? El sector más productivo de la economía. ¿Quién es el sector más productivo de la economía? El campo. Pero ¿quién es el que te genera el 60% de las divisas? El campo. ¿Quién es el sector que más te invierte en tecnología? El campo. Entonces digo, si al que produce vos le vas a pegar un tiro en la cabeza, bárbaro. Ahora, no pretendas que haya vivos en Argentina que produzcan. Digo, nadie te va a producir porque saben que le vas a pegar un tiro en la cabeza. Le digo, esto es así. Manuel, te hago la última porque no tenemos más tiempo. Dale. Sea este gobierno o el que venga, vamos a tener que seguir dependiendo y renegociando esta deuda con el Fondo Monetario Internacional. Vos debés $10.000 como debo yo. Cada argentino debe $10.000 en deuda del Estado. ¿Vas a tener que seguirla refinanciando? Bueno, excepto que consigas 350.000 millones de dólares para cancelarla, sí, la vamos a tener que seguir refinanciando. El problema que vos tenés es que tenés que ver de qué manera, primero no te seguís endeudando y después empezás a generar superávit. Porque ¿cómo vas a pagar esa deuda? No te queda otra que empezar a crecer. Y es lo que tenemos que empezar a entender. De este lío se sale trabajando, produciendo, creando riquezas, empleo de calidad y por sobre todo generando comercio. Nosotros tenemos que comerciar con el mundo, muchachos. Basta con esta idea que el Estado nos salva, basta con esta idea que hay que proteger al industrial para que te venda unas zapatillas en 4.000 pesos porque no te podés comprar una a $50 que viene del exterior. Basta con esta mentira del sistema que tenemos. Hay que cambiar y cambiar en serio. Manuel Adorni, economista, gracias. No, a ustedes, por favor.